Aún creo que Dios sigue hablando a su iglesia. Alguien diga amén. Vivimos tiempos muy difíciles. Vivimos en temporadas donde la ciencia aumenta, la libertad se está convirtiendo en libertinaje total. Y poco a poco, hermano, poco a poco, cada día va a ser más difícil buscar del Señor. Las iglesias cada día van a ser lugares más vacíos, porque justamente la última iglesia a la que el apóstol Juan está escribiendo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, es esa iglesia tibia de la Odisea. Es esa iglesia que ya no distingue si está frío o caliente. Y hoy está pasando lo mismo con las iglesias. Ya no se sabe si están fríos o calientes. Pero lo que sigue siendo una realidad es que cada día, hermano, hay menos tiempo para buscar a Dios. Hay menos tiempo para arrepentirse, porque el Rey ya viene. Alguien diga amén. El Rey se está acercando. Así que, hermano, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Como usted sabe, hermano, el miércoles pasado hablamos un poco acerca de los tres valles. ¿Alguien se acuerda de eso? De los tres valles. Estuvimos hablando acerca del valle de las lágrimas, el valle de la muerte y el valle a causa de la unción. Y algunos me estuvieron preguntando un poco más acerca de los valles, y el Señor quiere hablarnos un poco más y enfatizar un poco precisamente en un valle ahorita que estamos en el ciclo evangelístico. Quiero invitarle que antes de todo se ponga de pie para que podamos entrar de lleno a la palabra. Póngase de pie y acompáñeme en la palabra de Dios. Una cita que ya leímos el miércoles pasado, Ezequiel 37:1. Voy a leerlo hasta el versículo 10. Por ahí les seguimos pidiendo que tengan en oración a las familias de la iglesia, al papá del hermano Eliseo, a nuestro hermano Hugo, que recién lo operaron, y hay varios que están ahí enfermos, como Sara, que está golpeando ahorita varias enfermedades, el resfriado, ¿verdad? El dengue y todo eso. Entonces, hermano, por ahí esté usted manteniéndose en oración. Amén. Palabra de Dios es esta, Ezequiel 37:1. Usted ya la conoce. Lo vamos a volver a leer. Hija, si gustas, ponme la Reina Valera. En esta ocasión ponme la Reina Valera. Si puedes ahí cambiarla, si no está bien. Le mandó la mano de Yahweh. Vea bien esto. Dice el valle de los huesos secos. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Escúchalo bien. Y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. Vea la instrucción: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu y vosotros viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Escuche bien. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Escúchalo bien. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, escuche esto, grande en extremo. Amén. Cierra tus ojos, oramos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre eterno de Yahshua HaMashiach, Señor, hoy te suplicamos que nos hables, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Háblanos, Padre precioso. Habla a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Habla porque te escuchan, porque vinieron a este lugar para escuchar un mensaje que provenga de ti, oh Dios, que les llene, que les ministre, Padre. Señor, te ruego que me utilices para hablar la palabra a tus hijos correcta, sea tu voz, no una voz humana común y corriente, sino que sea tu Santo Espíritu fluyendo, Señor, a través de mis labios, Padre. Te lo ruego, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Toma tu lugar, hermano, glorificando el nombre de Dios. Hablábamos acerca de los valles la semana pasada. El domingo hablábamos de las serpientes y este domingo vamos a continuar hablando de ellas. Y pensando en esto, hermano, quiero llevarte a que comprendas algo acerca del valle de los huesos secos, pero también que comprendas algo acerca de la responsabilidad de Ezequiel. Recuerdo haber escuchado una historia en la que en cierta playa de los Estados Unidos colocaron, escúchame bien, o había una pequeña choza, así vela de esas que ponen cerca de la playa, un jacalito así playero, donde de vez en vez, hermanos, se reunían ciertos hombres jóvenes. Y en esa choza, a la orilla, ahí en la playa, en el mar, se dieron a la tarea de iniciar una, vamos a llamarlo así, una base o un refugio para náufragos. Escuchen, era para náufragos. Estos hombres colocados ahí en esa playa, se reunían todos los días y tenían sus ojos siempre puestos sobre el mar. La finalidad al estar cerca de la playa y estar observando el mar era ayudar a cualquier náufrago, cualquier persona que estuviera ahogándose. Eran prácticamente como los guardavidas o salvavidas que están en la playa. Pero estos tenían una noble misión, y era tratar no solamente de rescatar a algunos bañistas que estuvieran por ahí, sino tratar de rescatar sobre todo a los náufragos. Entraban en pequeñas lanchas, en botes improvisados que tenían en ese momento, y entraban al fondo ahí del mar, donde alcanzaban a vislumbrar algún personaje por ahí que estuviera sufriendo, que viniera de algún barco que se había ido al naufragio, que anduviera a la deriva. Bueno, esa era la labor de ellos. Entonces empezaron a rescatar bastantes personas, porque aunque usted no lo cree, hermano, hay bastante gente que en el mar se ahoga, hay bastantes naufragios. Aunque usted diga, no, pero eso era antes. No, todavía hay barcos pequeños, barcos camaroneros, barcos pesqueros que quedan a la deriva, y a veces los pescadores quedan náufragos y andan ahí de verdad pasándola muy mal. Entonces estos hombres tenían esa noble tarea. Ahora bien, hay algo muy importante. Resulta que con el tiempo, esa gente a la que rescataban, esa gente a la que ayudaban, esos náufragos, dijeron, ¿sabes qué? Yo también quiero unirme a esa causa. Yo también me interesa el participar. Quiero sumar esfuerzos, así como ustedes un día me rescataron, así como ustedes un día se metieron a la mar para tratar de salvar mi vida y me encontraron de 5, 10, un mes de naufragio, porque encontraban así gente que a veces de hasta meses que van naufragando ahí en el mar. Dice, yo también quiero unirme, y se empezaron a unir varios. Después de ser, hermano, un pequeño grupo de no más de 50 personas, ya después de ser un grupo bastante considerable, ya habían bastantes más personas. Y cierto día
Alguien por ahí habría comentado la siguiente oración. Habrían dicho, ¿sabes qué? Yo creo que necesitamos mejorar nuestras instalaciones, porque a los que estamos rescatando, pues no los traemos a un lugar digno, los estamos trayendo a un jacal, aquí a una choza a la orilla del mar. Hay que modernizarnos y hay que meterle regaderas para ellos, hay que meter algunos cuartos para que los que no tienen lugar donde ir, pues se puedan quedar ahí. Hay que empezar a mejorar esto. Hay que comprar lanchas un poquito ya mejores. Y empezó eso a crecer, dejaron de ser una choza junto a la playa y empezó a convertirse en algo un poquito más formal. De pronto ya no eran 2 o 3 lancheros, ya había una buena brigada de rescate, ya no eran lanchas ahí tipo pesqueras, ya eran unos yates un poquito más equipados, con un poquito más de tecnología. Ya la choza no era una choza, ya parecía prácticamente un pequeño club junto a la orilla del mar, como suele haber en algunos países. Y ya estaba todo tomando un rumbo diferente. De pronto, hermano, llegó a haber tanto que se involucraron, llegó a haber tantas personas queriendo ayudar a esa noble causa de esos guardavidas, de esos que rescataban náufragos, que de pronto, hermano, ya no era una choza, ya era un club grande. En el vestíbulo de ese lugar, ahí en el lobby, había una lancha vieja representando lo que un día, cómo empezaron. Pero llegó un punto en el que los líderes dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar esto. Los líderes ya tenemos que ver las cosas desde otro lado. Vamos a contratar ya personal especial para ir a rescatar náufragos. Entonces ya no lo hacían los mismos fundadores. Ya los fundadores estaban en asuntos de oficina. Ahora ya habían contratado a un montón de encargados de esa área, de guardavidas experimentados, y salían. Pero resulta que cuando llegaban de rescatar, vea bien, esto es una historia real. Cuando llegaron de rescatar algunos náufragos, habían encallado un barco turístico en alta mar, no lo encontraban y habían pasado bastante tiempo y fueron a rescatar a los náufragos. Y cuando llegan a la que era la choza, que ahora ya era algo muy moderno, a la entrada dijeron, ¿sabes qué? A esa gente que estás trayendo, esos náufragos, le dan mal aspecto al lugar, le dan, no sé, una mala vibra. Vamos a mandar a hacer unas regaderas externas para que cuando lleguen así todos mugrosos y apestosos de estar 15, 20 días en el mar, ese olor terrible que traen, antes de poder entrar a la choza, que ya no era una choza, ¿verdad? Se bañen afuera. Los bañemos afuera, y ese es el único requisito. ¿Quieres entrar? Primero te bañas afuera, te perfumas y ya después te dejamos entrar a este lugar de rescate, a este lugar donde vamos a darte una nueva oportunidad. Así que comenzaron a trabajar de esa manera. Entonces, dése cuenta usted de cómo comenzó todo a cambiar. De pronto ya no estaban observando el mar, estaban observando qué tan mugrosos llegaban a su nuevo club. Pasado un tiempo, algunas personas no estuvieron de acuerdo con esa forma y se dividieron y empezaron un nuevo club con una nueva mentalidad, supuestamente de ahora sí hacer bien las cosas. Al pasar de algunos años volvió a suceder lo mismo, se volvió a dividir y empezó un nuevo club. Y así las playas se llenaron de clubes de rescate de ese país, todos con una mentalidad de querer ayudar, pero en el proceso perdieron la idea. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Así nació la iglesia. La iglesia era una choza en la cual se buscaba salvar a los náufragos, a los perdidos, a los de afuera. Pero en algún momento, hermano, en algún momento dejamos de voltear a ver hacia el fondo de la mar, dejamos de mirar el océano donde los náufragos están ahogándose, muriendo, y empezamos a querer solamente ser un club interno. Y esto le está pasando a todas las iglesias del mundo, no solamente a la nuestra.
está pasando a todas las iglesias del mundo. Ayer me encontraba con un amigo de años y le preguntaba: ¿qué opinas? ¿Qué pasa en las iglesias? Dice: es que esto está pasando en todas nuestras iglesias. La gente ya no busca de Dios, y los que estamos adentro tampoco ya no buscamos a los de afuera. Todas las iglesias, hermano, curiosamente, de verdad, es una interrogante que nosotros tenemos. ¿Qué está pasando? El domingo les decía: no importa qué tan hábil sea el encantador, no hay iglesia en el estado de Morelos que no esté sufriendo las bajas en sus filas. Iglesias que antes eran iglesias masivas, iglesias gigantescas, de miles de personas, de cientos, ahora están reducidas a un pequeño número. Es impresionante. Claro, yo sé que la venida del Señor está más cerca, que la gente está entrando en tibieza, que hay muchos que ya no quieren buscar de Dios. Yo entiendo eso. En los posteros días, hermano, esto tendría que suceder. La maldad se va a multiplicar, ya lo sabemos que se está multiplicando. En la mañana estaba viendo una noticia que me llamó muchísimo la atención, y es que un profeta, un apóstol de no sé dónde, solo sé que radica, yo creo que debe ser ahí de Panamá, que el profeta, no sé, tiene un nombre raro, está enfrentando un juicio ahorita, porque profetizó el profeta, no él es apóstol, él dijo que para el 19 de septiembre de este año 2023, en Panamá iba a haber un mega terremoto que iba a destruir todo Panamá. Ya Dios se lo había dicho, y que varias ciudades más iban a ser destruidas. Y pues no pasó nada. Y ahora un bufete de abogados, nada más por molestar, levantaron una denuncia y ya lo llevaron ante el juez, de que había escandalizado la ciudad, y que por esas profecías falsas mucha gente entra en pánico, entra en ansiedad, y va a enfrentar, si ganan ellos el caso, de 6 meses a 1 año de cárcel por falsa información. Y nada más dice: para que haya un antecedente y estos radicales locos dejen de andar hablando por hablar. Hasta cierto punto digo, pues por eso no hay que andar hablando. Si Dios no te ha dicho, no hables, porque a veces somos tan sensacionalistas que con tal de probar un punto decimos: y Dios me habló, y Dios me dijo, y Dios no ha dicho. Porque cuando Dios dice, se cumple. Alguien diga amén. Pero hermano, la verdad es que hoy la gente ya está empezando a hacer cosas en contra de la iglesia con tal fuerza, hermano, de verdad. Y eso es la prueba de que la maldad se está multiplicando. Yo digo, ¿y ese bufete de abogados en qué les afectaba, no? Que uno esté hablando por ahí diciendo, no les afectaba en nada. Pero ya comienzan, hermano, de cierta forma a perseguir más a la iglesia, a prestar atención más a lo que los hombres de Dios hablan. Por eso hoy en día nosotros tenemos que estar, hermano, con el corazón dispuesto para salvar almas lo más pronto posible, porque de verdad Cristo viene. Pero hermano, dejando a un lado lo que les decía de que Cristo viene, también tenemos nosotros una responsabilidad como iglesia. Y el problema es que no nos hemos hecho cristianos responsables. Hermano, no nos hemos hecho cristianos responsables. Este profeta fue puesto en un valle de huesos secos. El miércoles pasado yo les decía algo que es verdaderamente real. Cuando Dios te pone en un lugar de muerte, es porque Él quiere contagiar de vida ese lugar. Él quiere que se contagie la vida, hermano. Si hemos sido colocados en un lugar de muerte, porque estamos en un lugar de muerte, hermano, de verdad. Hoy la gente lo que menos quiere es oír la palabra de Dios. Hoy lo que la gente menos quiere es hablar de pecado. Ya no, hermano. Hoy las predicaciones modernas, hermano, y estaba escuchando algo, la mayoría de cantantes, tú puedes escuchar canciones de redimido, de los cantantes nuevos que están ahorita, y por lo regular ya no mencionan ni a Jesucristo ni a Dios. Dan a entender, hablan un poquito acerca de la fe, pero ellos dicen porque están siendo vetados para poder llegar a más público, para poder llegar a más audiencia. Y es que eso está pasando hoy en día, hermano. Estamos en derredor de un valle de huesos que están muertos y muy secos en extremo. Alguien diga amén. O sea, eso tenlo claro. Hemos sido colocados, la iglesia, en un lugar de muerte. ¿Cómo están tus vecinos?
muertos. Sí, están vivos humanamente, pero espiritualmente están muertos. Sus principios, sus valores, ya no hay. Ya hoy en día, hermano, ya no hay valor. Y no hablo valor de valentía, hablo valores humanos. Ya hoy los hombres, las mujeres, todo el mundo hace y vive como quiere. Ya hoy en día, hermano, los hijos no se sujetan a los padres. Ya las hijas hacen lo que quieren. Le gritan a la mamá, al papá. ¿O miento? Ya hoy en día, hermano, de verdad, los hogares están muertos. Muertos. Ya los hijos no quieren nada con papá. Ya no ves hoy en día jóvenes apasionados. ¿Quieres hacer algo con los jóvenes hoy en día? Parece pérdida de tiempo, porque ya no quieren nada con el Señor. Y no hay poder humano que los convenza. ¿Sabes por qué? Porque estamos en sitios de mortandad. Ahí fue puesta la iglesia, pero fue puesta para que contagiemos de vida. Alguien diga amén, hermano, por favor, alguien que lo crea. Hemos sido puestos para contagiarlo. Pero hay algo muy importante. Para que de verdad ese valle de huesos secos del que hablábamos hace 8 días, de verdad pase de ser un valle de huesos secos, de mortandad, de destrucción, de abandono, a ser un ejército muy grande. Hacen falta varias cosas que la iglesia no ha estado haciendo, que el pueblo de Dios no ha estado haciendo, hermano. De verdad no. Y estamos esperando a que alguien más se active para hacerlo nosotros. Hace falta gente que realmente quiera comenzar a tener el ministerio. Hace falta alguien que esté dispuesto a ser el profeta de Dios en estos tiempos. Hace falta alguien que diga: yo estoy dispuesto a hablar, a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hermano, hoy falta disponibilidad. Estaba leyendo en el libro de Hechos algo que me llamó mucho la atención. Después de que el maestro muere, resucita y asciende a los cielos, les da instrucción a sus discípulos. Usted sabe la historia. Empiezan a predicar. Cuando empiezan a predicar, se empezó a extender la fama de ellos. No la fama en cuanto a farándula, sino a lo que se realizaba, los milagros. Venían de otras ciudades y traían a los muertos, sí o no. Traían a los enfermos, traían a los endemoniados, traían, hermano, de todo. Y dice la Biblia que cuando ya no alcanzaban inclusive los lugares, los acercaban para ver si la sombra de Pedro los tocaba, y eran sanados. Cuando los principales sacerdotes y saduceos de la iglesia de ese tiempo se enteran de esta situación, arrestan, ¿verdad?, a los discípulos. Arrestan a Pedro y a Juan. Cuando este hombre queda arrestado, dice la Biblia que les advierten que se deben de callar, que no deben de hablar. Pero en la noche un ángel entró por ellos y los sacó de la prisión. Escuche bien esto. Los saca sin hacer ningún ruido. Al día siguiente, cuando llegan a buscarlos, bueno, de hecho pasó algo bien interesante. Alguien viene y les cuenta: oye, a los que arrestaste ya están en el templo predicando otra vez. Y los principales del templo dicen: ¿cómo es esto? El sumo sacerdote se queda: a ver, ¿cómo está eso? Si los dejamos encarcelados. Y cuando llegan a la cárcel, encuentran a los guardias de la cárcel. No, pues aquí estamos despiertos toda la noche, hasta nos trajimos nuestra taza de café para no quedarnos dormidos. Hemos estado aquí al pie del cañón. A ver, abre la reja. La reja estaba cerrada, o sea, la cárcel estaba toda cerrada. Abren con las llaves. Y cuando llegan a la celda donde tendrían que estar ellos, no había nadie, pero las celdas estaban cerradas. Eso significa que el ángel hizo que atravesaran los muros, tal como lo hacía el Señor Jesús. Por eso dijo: harán las mismas cosas que yo y aún mayores. Acuérdense que Jesús atravesaba paredes y de pronto aparecía y decía: pasa vos. Y les hablaba a sus discípulos: pasa a vosotros. Y de pronto se quedan sorprendidos porque no se abrieron las prisiones. Pero aún así eso no le importaba porque a la religión no le importan los milagros.
A la religión le importa solamente que se cumplan preceptos y decretos. Y los vuelven a traer. Nuevamente los vuelven a traer. Y les dicen, tienen que callarse, no pueden ustedes estar predicando de Cristo. Y Pedro les responde, juzgad por vosotros mismos. ¿Es mejor obedecer a Dios o a los hombres? Creo yo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estaban diciendo, no, que los vamos a encarcelar y no sé qué. Entonces Gamaliel en ese momento se levanta y dice, ve, hermanos, hubo un tal Judas que antes predicó así, 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 así. Lo mataron. Sus seguidores hablaron de él, pero en poco tiempo eso se murió. Luego hubo otro de nombre raro también, no me acuerdo de ese. Lo detuvieron, lo mataron. Sus seguidores estuvieron un tiempo hablando de él, diciendo que era un escogido de Dios. Y también su fama se apagó. Así que yo creo que debemos de hacer lo mismo en este caso. Si esto es de los hombres y no es de Dios, en poco tiempo se va a acabar, porque lo que no es de Dios no permanece. Pero si es de Dios, lo que es de Dios permanece. Y no sea que nosotros nos encontremos luchando contra Dios. Aún así les dieron unos buenos varazos, los azotaron y dijeron, ya no prediquen más. Y órale, sáquese aquí, los corrieron. Pero había algo en los discípulos: persistencia. Ellos persistieron en seguir hablando la palabra, porque hoy en día hace falta alguien que quiera hablar la palabra. Este es el momento, hermano. Ha llegado tu turno de que tú lo hagas, de ser la boca de Dios. Ellos estaban dispuestos a hablar la palabra, aunque les habían dado una buena golpiza. Pregúntale tú al que está a tu lado, ¿vas a hablar la palabra o no? Pregúntaselo, hermano. ¿Usted, hermana Tere, va a hablar la palabra o no? ¿Y Oscar Daniel? También. ¿Y Sarita? Oblíguelos, hermano, oblíguelos. Tenemos que hablar la palabra. Te toca a ti, hermano, ahora. Dios te va a usar. Va a haber gente esperándote a que tú le hables, porque hay gente esperándote a que tú les lleves el mensaje. Hay un montón de huesos secos tirados en un valle, esperando que alguien les hable una palabra de vida. Pero yo te pregunto, hermano, ¿lo vas a hacer o esperas a que todos vayan? Dice por ahí unos, pues no somos muchos, ¿verdad? Pero al menos vamos todos en bola, porque a la gente le gusta ir en bola. Pero no necesitas, hermano, créeme, no necesitas de gran cosa para empezar. El hermano José me dijo apenas esta semana que Dios le puso en su corazón el deseo de llevar atole y pan al hospital. No sé a cuál, pero al hospital. Y dice, yo quiero que me acompañen. ¿Cuántos van? Y pues no les he dicho a los demás, pero yo creo que van a querer ir. Entonces cuando hagamos la convocatoria, vamos, hermano, vamos a predicarle. Pero te voy a decir algo. Es bueno llevar la palabra a los hospitales y a todos esos lugares, pero es mucho mejor llevarle la palabra a alguien que está en casa, a alguien de tu trabajo, de tu lugar de donde tú estás. Porque si algo he aprendido yo, y no digo que sea malo, pero en los hospitales todas las personas te aceptan la palabra, ¿eh? En los hospitales todo el mundo te dice, sí, por favor, ore por mi enfermo. Pero ya una vez que reciben el milagro, ¿qué pasa? Se van y no los vuelves a ver. Pero bueno, no estoy diciendo que no lo hagamos, estoy diciendo que no es el mejor lugar. Ahí es un lugar para llevar misericordia y un mensaje de esperanza. Pero para llevar la palabra a un valle de huesos secos en gran manera, no hay ningún lugar mejor que tus vecinos, que tus amigos, que tus compañeros. Llegó el tiempo donde vas a ver personas que te van a buscar para que ores por ellos. A mí me sorprendió, este hombre me escribió, ya no quiero servirle a Satanás. Pues acércate, pues, ven a Cristo. Te van a buscar como Naamán buscó al profeta Eliseo. Te van a buscar.
Pero se necesita que estés dispuesto, hermano, dispuesto a hablar la palabra. Hace falta gente que quiera abrir la boca. De verdad. Te voy a decir algo. Cuando era joven, porque ya no soy joven, pero cuando era joven, a mí me gustaba mucho el pelear con otra gente de doctrina. Ay, hoy ya no pierdo el tiempo hablando de doctrina con otros. No ganas nada predicándoles doctrina a otros. Al contrario, ganas enemistad, ganas pleito. Y al final no lo sacas del error, ¿eh? Así les gusta estar. Entonces, por ahí no es la manera. Yo prefiero hacérmelos mis amigos, que se acerquen a la iglesia, y llegado el momento, Dios mismo les revela la palabra y ya solamente nosotros se las confirmamos. Porque eso de andar peleando, y quién sabe más, y los textos bíblicos dicen eso y dicen lo otro, ya no. Ya no. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿y tú cómo enseñas? Cuando alguien viene con sed de saber, le enseñamos. Pero hoy no hace falta que hables por hablar solamente doctrina y palabra. Hoy hace falta que hables del Cristo resucitado, hermano. De aquel que viene pronto, que está a punto de llegar por la iglesia. Y te voy a decir algo, hermano. ¿Sabes qué es lo mejor que funciona? No sé tú, pero creo que la mejor estrategia siempre ha sido hablar, y no por algo hay hasta un libro completo sobre la profecía, sobre Apocalipsis. Hermano, eso de que preocupa a la gente, la preocupa lo que ha de venir. Adviérteles. ¿Sabías? Te voy a decir algo bien curioso. Yo no sé si tú lo sepas, pero el maestro habló más veces del infierno que del cielo durante su ministerio. Hay más menciones del maestro hablando del infierno que del cielo. Y alguien dirá, ay, ¿por qué? Bueno, trató de advertirlo más veces con tal de que la gente no fuera a ese lugar. No que le hiciera promoción al infierno, no. Habló más veces de él para evitarle a la gente que fuera a ese lugar de perdición. Hoy tú hablas a la gente y has de entender que hay un verdadero infierno, y no es el que está aquí en la tierra, porque hay gente que te dice, sí, el infierno es aquí mismo, uno se hace su propio infierno. No, quítale esa mentalidad a la gente. Hay un lugar de tortura, hay un lugar de lamento, hay un lugar donde hay un crujir de dientes, hermano. Házselo entender, y que si no cambian su vida van a ir directo a ese lugar. Adviérteles del peligro, profetízales, sé la boca de Dios. Antes de ir a evangelizar, antes de predicar a tu vecino, dile, Señor, pon la palabra en mi boca. Pon una palabra, que mi boca sea como pluma de escribiente muy ligero, que hable palabra de vida, que hable la palabra correcta, que hable la palabra para que la gente te conozca y te busque. Entonces lo primero que hace falta, hermano, y que no hemos entendido, hace falta el hombre de Dios, la mujer de Dios, quien se atreva a hablar. Hermana Tere, ¿cuántas veces usted le ha predicado a Victoria? Más o menos. Unas 3, en 3 años que sus hijos están ahí. No, hermana, ¿qué pasó? Yo diario que voy a dejar a Elías. A ver, Victoria, Cristo te ama. A ver, Victoria, mira esto. Ya tenemos el segundo culto. Digo, la hermana Tere te va a venir a invitar. Sí, yo creo que me dice que sí, nunca. Hermana Tere, ¿qué pasó? Muy bien. Siempre predíquele, que se harten, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo venga, porque Cristo va a venir, alguien diga amén, esas palabras que usted le haya repetido 10, 15, 20, 30 veces, les van a retumbar en los oídos a esas personas. Van a acordarse de ellas. Y no podrán decir, Señor, nadie me predicó. Claro que sí, mi hijo, te predicaron 400 veces de mi venida. Te hablaron de mí. Necesitamos ser esa boca. A donde vayas, con quien sea, donde te pares, donde veas una oportunidad, predica. Donde veas un momento, predícale. Y donde vayas a comprar, predícale al que le compras. No te calles, no te calles.
Voy a comprar aquí arriba en la 3 de mayo con un señor que se llama Alfredo, es el de la tienda. Y cada vez que lo veo le hablo al Señor, vente, te invito a la iglesia, mira, Dios puede hacer grandes cosas en tu matrimonio, a sus trabajadores también. Tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar. Es la única manera, porque Dios está buscando a alguien que profetice sobre los huesos que están secos en gran manera. Dios está buscando, no porque yo no lo pueda hacer solo, pero Él quiere usarte a ti. Lo segundo, tiene que haber una palabra, hermano, también. Hablarle a los huesos secos. Tenemos que entender el poder que hay verdaderamente en la palabra. La palabra es viva, es eficaz, es creado. Génesis 1 dice que todo fue creado por la palabra, por la voz de Dios. Todo sucede por la voz de Dios, hermano. Es tiempo de que tu boca esté llena de palabra, hermano, pero de palabra del Señor. Es momento de que sueltes palabra, porque la palabra no tiene límites, no tiene fronteras. Tienes que aprender a hablar la palabra. ¿De qué está llena tu boca? ¿De qué se ha llenado tu boca? ¿De palabra de Dios o de mentiras, de burlas, de chismes, de pleito, de enemistad? ¿De qué se ha llenado tu boca? Hay que leer más la palabra. Inunda, hermano, tu vida leyendo palabra, conociendo más del Señor. Habla la palabra, hermano, habla la palabra. Habla la palabra, iglesia, porque cuando Cristo venga te va a demandar que no hablaste palabra. Te va a demandar de que no hablaste palabra de Dios. Te va a decir, ¿por qué no hablaste mi palabra? ¿Por qué no hablaste mi palabra? ¿Por qué no hablaste lo que yo te dije que dijeras? ¿Por qué no estás hablando? Hermano, cuando te sea posible, habla. Si vas en la ruta y se sienta alguien junto a ti, háblale de la palabra. No te dé pena, habla la palabra. No te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Habla la palabra, hermano. No tengas temor, Dios va a respaldarte. No te estoy diciendo ve y profetiza a lo loco y estés diciendo que va a temblar, que viene esto. No, 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 no. Háblales la verdad, háblales que Cristo los ama, háblales que Cristo viene, háblales que pronto todo esto se va a terminar, háblales que todo está llegando a su fin, a su culminación. Todo está llegando a un cumplimiento. Habla la palabra. Llénate de hablar palabra. No importa, porque a veces hay gente que dice, es que con qué cara voy a hablarle, con qué cara me voy a presentar si hace unos años me peleé con él, con mi vecino, con mi vecina. No importa, usted hable la palabra. ¿Podemos fallar los hombres? Sí podemos fallar, pero la palabra de Dios es infalible. Y cuando alguien te diga, pero que tú no eras el borracho de la esquina antes, sí, no importa, pero la palabra sigue siendo eficaz. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y por el oír para la palabra de Dios. Ve lo que dice Deuteronomio 7:17. Ponlo en pantalla, hija. (7:17) dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? La palabra. El Señor les dice, si tú dices en tu corazón, estos son los fuertes, yo no voy a poderlos exterminar. Vea que, y es que quiero que me pónmelo, hija, pónmelo. Quiero que me entienda una cosa. Parece una contradicción, porque Dios es todopoderoso. ¿Cuántos saben eso? Él es todopoderoso, no tiene límites. Pero curiosamente, Él pone, porque Él quiere poner una limitante a su poder. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Dios le dice al pueblo de Israel, el límite me lo estás poniendo tú. Tú estás diciendo, aquí ya Dios no tiene nada que hacer. Aquí Dios ya no se involucra. Aquí ya Dios no tiene ningún asunto que ver. Aquí Dios ya no figura. Entonces dice Dios, yo me hago a un lado. Cuando tu palabra declara lo contrario, declara que no hay manera, el Señor dice, yo me hago a un lado. No puedo obrar donde hay alguien que está declarando lo contrario. No puedo hacer un milagro.
Así que cuando te encuentras con un matrimonio casi roto y tú dices, bueno, pues ya Dios aquí no tiene nada que ver, aquí ya es, hermano, dice el Señor, yo ya no puedo hacer nada. Si tú ves tu negocio, tu hijo perdido, tu familia, tu hogar, y dices, ya no hay nada que hacer, Dios dice, está bien, ya no hay nada que hacer. Ahora sí que Dios pudiera decirte de esta manera, como tú digas, como tú quieras. ¿Ya no quieres que lo hagamos? No lo hacemos. Por eso es importante la palabra, hablar siempre una palabra verdadera. No que seas positivo, no que seas alguien de buena actitud, siempre creyendo lo posible. No, también creemos que vienen tiempos malos, que vienen días difíciles. Pero creemos también que de todos esos días malos, de esos tiempos difíciles, Dios nos va a levantar. Alguien diga amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey, hermano. Y lo último, que yo espero que lo entiendas, y es que cuando Ezequiel le profetiza a los huesos, dice que los huesos estaban todos ya listos, ordenados. Creció músculos, tendones, piel, la piel cubrió la carne, o sea. Pero dice que aún faltaba algo en ellos, faltaba espíritu. Puede haber estructura, hermano, en nosotros. Podemos tener una iglesia grande, una iglesia pequeña, músicos o no tener músicos, tener palabra, tener gente dispuesta. Pero si el Espíritu Santo no va, ¿cómo vas a atravesar esos muros? ¿Cómo piensas atravesar esos muros si el Espíritu Santo no está contigo? Los discípulos pudieron atravesar esos muros. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu estaba con ellos. Hoy más que nunca nos hace falta tanto como a ellos, el Espíritu. Los discípulos, hermano, cuando Dios les dice vayan y esperen en el aposento alto, es porque ellos sabían cómo hacer las cosas. En el meet pasado les decía a los hermanos que hay que saber, escúchelo bien, hacer, ¿verdad? Y saber ser. Hay gente que ya sabe hacer, hay gente que sabe hacer, pero hay que pasar también del saber hacer al saber ser. O sea, tú puedes saber, ¿verdad, hermano?, cómo se hacen las cosas, pero hay que también saber ser esa persona. Y ellos sabían cómo hacer milagros. Sabían cómo se resucitaban muertos, cojos, ciegos, paralíticos, sordos, mudos. Ellos sabían hacerlo, pero no sabían cómo ser los portadores de un milagro. Aún no sabían que iban a ser llamados apóstoles. Hasta ese momento eran discípulos. Necesitaban pasar del saber hacer al saber ser. Ahora nosotros necesitamos hacer lo mismo. Sabemos hacer las cosas. Y me consta que hay muchos aquí que saben cómo hacer las cosas, pero no saben cómo ser ese líder, ese predicador, ese evangelista. Hay que saber ser, hay que saber llegar, y eso es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a dirigir todos los días de tu vida. Alguien diga amén. Él es el que te dirige, Él es el que te lleva, Él es el que te mueve. Los discípulos sabían todo, pero Jesús les dice: vayan a esperar esa respuesta, vayan al aposento, esperen ahí. Les voy a confirmar todas las cosas, les voy a revelar todas las cosas ahí. Por eso, hermano, en el primer discurso de Pedro, después las cosas empezaron a cambiar. Porque de pronto, si usted lee, no me acuerdo que se los haya dicho a ustedes, creo que lo dije en un meet. Hija, ponme por favor Hechos 1:8. Porque de que lo que Dios ha dicho se hace, se hace. Ponme Hechos 1:8, hija. Dice, vea bien, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, necesitamos el Espíritu Santo. Era un valle de huesos secos, pero no, después se dan un valle de cuerpos, pero sin vida, sin espíritu. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos.
vea dónde. Dice ahí en dónde, hermano. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Entonces, usted conoce la palabra de Dios. Llega el cumplimiento. El Espíritu Santo se derrama sobre todos. Hechos capítulo 2. Hablaron en lenguas, profetizaron. El primer sermón se bautizaron más de 3,000 personas. Luego hubo un temblor donde estaban reunidos. Hechos capítulo 4, el lugar en el que estaban reunidos tembló. Y otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez, o sea, viene una confirmación. Pero no salieron de Jerusalén. Se quedaron adentro. Así como en la iglesia. Recibimos el Espíritu Santo, buena palabra, buena alabanza, pero no salimos. Ahora miren, eso es Hechos 1:8. Ahora vamos a ver su contraparte. Ponme, hija, por favor, Hechos capítulo 8, verso 1. O sea, al revés. Hechos 8:1. Ajá. Vea bien, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en ¿dónde? En Jerusalén, o sea, los que no habían querido salir. Y todos fueron esparcidos por las tierras, escúchalo bien, de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, en Hechos 1:8 les dice: me seréis testigos, recibiréis poder, me seréis testigos, y van a ir en Jerusalén. Luego dice ahí en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Pero no se van, se quedaron ahí. Entonces dice el Señor, o sea, no se van a mover, no van a predicar, no van a empezar a hablar. Ok, les levanta un Saulo y dice que hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, no se habían querido ir. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Órale, ¿cómo de que no se van a ir a predicar? Yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres? ¿Por la buena o por la mala? Tú decides. Por la buena, Hechos 1:8. Imagínate, hermano, si en el primer discurso de Pedro se convirtieron más de 3,000 personas en Jerusalén. Imagínate otras más de 3,000 personas ahora en Samaria. Ahora imagínate llegando a Judea, otras 3,000 personas. Y así se lo hubiera llevado. Pero no. Dijeron, aquí todo está bien, aquí todo está bonito, tenemos todas las cosas en común, perseveramos en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones. No, pues aquí nos quedamos. Aquí todo está chévere. Dejaron de voltear a ver hacia la playa como los de la choza. Pero como la obra de Dios se tiene que cumplir, viene Dios y les sacude el jacal, les destruye la choza y les dice: órale, búsquenle. Y los esparce por las tierras de Judea y Samaria, donde fue la primera instrucción. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren ir a predicar a los hospitales? Amén. ¿Los demás? Tienes de dos: o predicas desde afuera del hospital o desde adentro, le predicas desde la cama de al lado. Oye, Cristo viene, y compartiendo suero con él. O sea, o le predicas a los necesitados o vas a estar un día junto a ellos. Yo creo que nos conviene más el Hechos 1:8, ¿verdad? Por la buena que por la mala, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando no nos podemos congregar en la iglesia? O sea, yo nomás les pregunto, y pónganse de pie, iglesia, por favor, pónganse de pie. Empezaba el año de 2020. En las noticias se escuchaba acerca de una enfermedad mortal. Los gobiernos quedaron colapsados, ¿se acuerdan de eso? Mandaron una orden de que ninguna iglesia podía tener cultos. Hubieron iglesias muy valientes que dijeron: no vamos a cerrar.
Las tacharon de negligentes, de peligrosos y bueno, hablaron de tantas cosas. Y yo me acuerdo que nosotros hicimos, ahí mi esposa se dedicó a hacer un póster que decía hashtag el arca en mi casa. ¿Se acuerdan? Transmitíamos las predicaciones por Facebook. Mi esposa y yo aquí hacíamos playback, aquí sentábamos y acababa el culto y ya nos sentábamos en esas dos sillas a ver cómo habría salido la transmisión, si sí se escuchó, si no se escuchó. Desde casa ustedes mandaban fotos, ¿se acuerdan? Fotos de sus hijos danzando, de las panderistas. Cuando tuvimos Santa Cena, mandaron fotos de sus gorditas, sopes, porque cada quien hizo lo que pudo. Alguien hizo sopes, otro hizo gorditas, otro mejor compró galletas para la Santa Cena porque la tuvimos desde casa. Luego ya no aguantaban y vamos a casa de la hermana Reina. Y la hermana Reina, aquí está mi casa abierta, hermanos, vénganse para acá. Hubo gente que se puso, ay no, porque qué irresponsabilidad, y no llegaron. Y anhelábamos con volver aquí. En este lugar dejaron de sonar los ruidos de panderos, de las banderas, de la danza. Ya la batería no sonaba, los teclados no sonaban. Todo era pistas. Y todos querían estar aquí. Todo 2020 anhelaban regresar. Les decía en ese entonces que lo que en 500 años no se había logrado, se logró en esa ocasión, que la iglesia cerrara. Todas las iglesias cerradas. Los pastores empezaron a predicar por Zoom, por videollamada. Se ponían un saco aquí arriba y de la mitad para abajo en calzones, porque ya ni se vestían completos. ¿Ya para qué? Total, estaban sentados, no se veía. Se hicieron virales videos de gente que no se daba cuenta que dejaban la cámara prendida, gente caminando en calzones en su casa. O sea, pasó de todo. Pero todos anhelábamos regresar a la iglesia. Dicen, ay Señor. Y citábamos el Salmo 42. Me acuerdo de cómo yo iba entre la multitud y la conducía hasta tu casa. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, Señor, pon mi pan, mis lágrimas de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y todo el mundo quería regresar. Se abrieron las puertas de la iglesia y mira cómo está la iglesia hoy. Quieren otra sacudida. Hoy, pues no voy a poder llegar, no puedo, no tengo tiempo, es que hay mucha tarea, es que mañana va a la escuela mi hijo, es que mañana va a la escuela mi hija, es que tengo trabajo, es que tengo ocupaciones, es que tengo tarea, es que ya es muy noche, es que puros pretextos. Hechos 1:8. Nos acomodamos hasta la siguiente persecución. Hechos 8:1. Vino gran persecución sobre la iglesia. No esperemos una nueva persecución, una nueva enfermedad, una nueva pandemia. No esperes tragedia. Actívate hoy. Hacen falta hombres que hablen la palabra. Hace falta hombres con palabra. Y hace falta gente llena del Espíritu Santo, para que en el valle donde Dios nos ha puesto, que es un valle de gente muerta, de huesos secos, podamos contagiar vida donde no la hay. Cuando te pregunto, ¿ya tienes a tus 7 anotados? No, yo sigo en el valle de los huesos secos. Que se queden secos y muertos. No me digas que no conoces a nadie que esté seco en gran manera. Ya es tiempo de que hagamos algo. Antes de que nos vuelvan a sacudir como a la iglesia en ese tiempo, y desees estar aquí, hermano, créeme, no hay nada más terrible que desear estar en los atrios del Señor y no poder estar. Créemelo, yo lo he experimentado. No hay nada peor. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de irnos, levanta una oración. Señor, aquí estamos una vez más. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Avívanos como hijos tuyos, como un pueblo que aún te busca, Señor, como un pueblo que aún tiene sed de ti, Señor. Avívanos, Señor.
No permitas que venga una persecución y nos disperse por todos lados. Mejor ayúdanos a hacer la obra, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, por favor, abre nuestros ojos y haznos entender que cada día estás más cerca, que vienes por nosotros, por tu iglesia. Y los que no estamos listos, si no se está listo, uno se queda. Prepáranos, Señor. Prepara tu iglesia. Prepara tu iglesia. Despierta, Señor, a los valientes. Despiértalos. Actívanos en fe, en obediencia, en amor. Queremos, Señor, hacer tu obra. Gracias por este tiempo y por esta palabra, Dios. Bendice la vida de mis hermanos, guárdalos, prospéralos y llévalos con bien a sus hogares. Escóndelos bajo la sombra de tus alas, Padre. Bendícelos en gran manera, Padre. Gracias te doy por todo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Levanta tu mano derecha. La gracia de nuestro Señor Yahshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Dios los bendiga a los que nos ven en línea. Sean muy bendecidos, mis hermanos y hermanas que nos ven en internet. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos.